Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 4.2 correspondiente a el teorema del valor medio. Vamos a comenzar con el ejercicio 4, ¿sí? En los primeros ejercicios tenemos que determinar el valor o los valores de C que satisfacen la ecuación, ¿sí? Que nos da el teorema del valor medio. Existe un C tal que f' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. En la conclusión, obviamente, que satisfacen la ecuación que está en la conclusión del teorema del valor medio para las funciones y los intervalos del ejercicio 1 al 6. Entonces, en el ejercicio 4 tenemos f en x igual a raíz de x menos 1 en el intervalo 1, 3. Sabemos que en este caso el dominio de la función, ¿sí? Como tengo una raíz, tengo x menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0, entonces x tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces el intervalo 1, 3 está bien definido, la función es continua y además es derivable. Entonces se satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio en ese intervalo y podemos aplicarlo y calcular cuáles son los valores de C que nos da la ecuación. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos evaluar la función y encontrar la derivada. Entonces vamos primero a buscar la derivada, ¿sí? Entonces tenemos la derivada f' en x es igual, como tengo x menos 1 a la 1 medio, bajo el 1 medio y queda x menos 1 a la menos 1 medio, ¿sí? Por la derivada del argumento que es 1. Entonces esto nos queda 1 sobre 2 x menos 1 a la 1 medio, ¿sí? Entonces, la ecuación nos dice que existe un f' en C, o sea, existe un C tal que f' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Bueno, vamos a ir calculando eso. Primero, ya tenemos quién es f' en X, entonces vamos a poner f' en C va a ser 1 sobre 2 por, y acá voy a poner la raíz de C menos 1, ¿sí? Porque la derivada está evaluada en C. Y ahora, f en B, el B es 3, el A es 1, ¿sí? Entonces la función evaluada en 3 me queda raíz de 3 menos 1, me queda raíz de 2, menos la función evaluada en 1, ¿sí? La función evaluada en 1 me da 0, sobre 3 menos 1, entonces esto es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Tenemos que resolver la ecuación 1 sobre 2 raíz de c menos 1 es igual a raíz de 2 sobre 2. Lo primero que puedo hacer es cancelar este 2 o multiplicar ambos miembros de la ecuación por 2 y se va a ir. Y ahora lo que voy a hacer es, para que se me vayan las raíces, igualar todo al cuadrado, ¿sí? Elevar todo al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? De este lado me va a quedar 1 sobre c menos 1 y de este lado me va a quedar 2. Entonces, si hago un cambio de variable, si intercambio esto nos queda que 1 medio es igual a c menos 1 y entonces c es 1 medio más 1, ¿sí? Entonces obtenemos que c es 3 medios, el valor que satisface esto. Si queremos chequear, podemos ver que f' en 3 medios nos tiene que dar raíz de 2 sobre 2. Entonces f' en 3 medios es 1 sobre 2 por la raíz de 3 medios menos 1. Esto es 1 sobre 2, 3 medios menos 1 es 1 medio. Esto es 1 medio. Y 1 sobre la raíz de 1 medio, ¿sí? Es raíz de 2 con el 2 que teníamos ahí y pudimos verificar que encontramos el valor de C, que además
3 medios pertenece, ¿sí?, al intervalo, ¿sí?, porque es el valor de C. El teorema del valor medio me asegura que existe al menos un C que pertenece al intervalo. En este caso este es el único valor de C. Pasamos al ejercicio siguiente. En los ejercicios 9 y 12 tenemos que verificar cuáles de las funciones satisfacen las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo dado y cuáles no. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la función sea continua y derivable. Entonces, acá lo que necesitamos es que lo que está adentro de la raíz, ¿sí?, x por 1 menos x, tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que x menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Obviamente esto se hace 0 cuando x es igual a 0 y cuando 1 menos x es igual a 0, y esto es cuando x vale 1, ¿sí? Entonces en 0 y en 1 la raíz nos da 0 y podemos ver que x menos x al cuadrado en el intervalo 0, 1, esto es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver que, por un lado, el x va a ser positivo, y como la x va entre 0 y 1, 1 menos x también va a ser positivo, entonces el producto de dos cosas positivas es positiva. Entonces, f está bien definida en el 0, 1 y es continua. ¿Qué es lo que tendríamos que chequear? Tendríamos que chequear si es derivable además. Entonces para eso vamos a hacer f' en x es igual a, entonces hago la raíz, me queda 1 bajo el 1 medio, y ahora me queda x menos x al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada del argumento, que es 1 menos 2x. Entonces la derivada me queda 1 medio por 1 menos 2x sobre la raíz de x por x menos 1. Acá vemos que nos queda la x en el denominador. Entonces, para ver dónde la función es derivable, tenemos que chequear que esto sea distinto de 0, y podemos ver que esto, como ya vimos, es igual a 0 si x es igual a 0 y x es igual a 1. Entonces f' de x es derivable, ¿sí?, en el abierto. Tenemos que sacar el 0 y el 1, pero como el teorema del valor medio me pide que sea la función continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces se cumplen las dos hipótesis. Vamos a ver lo mismo en el ejercicio 12. En el ejercicio 12 tenemos una función por tramos. Tenemos por un lado 2x menos 3 si x está entre 0 y 2, y 6x menos x cuadrado menos 7 si x está entre 2 y 3. Entonces, para chequear continuidad, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar que el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda de f en x, sea igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha de f en x, ¿sí? Vamos a mirar solamente en 2, ¿por qué? Porque para los valores de x entre 0 y 2 tenemos una recta, y para los valores de x entre 2 y 3 tenemos una parábola, y ambas cosas sabemos que son continuas en todo su dominio, en todos los reales. Entonces, por esto vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, y acá la f está definida como 2x menos 3, ¿sí? Acá lo que queremos hacer es averiguar si esto es igual.
¿sí? No estamos diciendo que sea igual. Y esto, el límite cuando x tiende a 2 por derecha, la función es la parábola 6x menos x cuadrado menos 7. Entonces de este lado, si reemplazamos en el 2, nos queda 4 menos 3, 1. Y de este lado, si reemplazamos en el 2, nos queda 6 por 2, 12. Menos 7, 5. Menos 2 al cuadrado, 4. Me da 5 menos 4, 1. Entonces efectivamente, ¿sí? F es continua en el cerrado 0,3. Ahora que tenemos que chequear es... tenemos que chequear derivabilidad. Entonces para eso vamos a derivar la función. F' en x es la derivada de 2x más 3, que es 2, si x está entre 0 y 2, y 6 menos 2x, si x está entre 2 y 3. Lo que tenemos que hacer es chequear qué pasa en 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f' en x, y vamos a ver si esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha de f' en x. Entonces ahí vamos a ver que por izquierda la función es constante, vale 2, y por derecha, para x tendiendo a 2, me queda 6 menos 2 por 2, me queda 2 también. Entonces ahí vemos que, bueno, podemos incluir esto en cualquiera de los dos extremos. La función es derivable en 2. Entonces tenemos que f es derivable en el cerrado también, entonces es derivable en el abierto, y cumple con la hipótesis del teorema del valor medio. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 14 es similar, nos dice para qué valores de a, m y b esta función por tramos satisface la hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo 0,2. Entonces tenemos que chequear tanto continuidad como derivabilidad. Entonces, tenemos una recta, una parábola y una constante. Son todas funciones que son continuas en todo su dominio, que es los reales. Entonces solo vamos a analizar los límites cuando cambio el tramo. Entonces, para chequear continuidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos que f en 0 sea igual que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f en x. Y además necesitamos que el límite cuando x tiende a 1, que es el otro cambio de regla de la función, cuando el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f en x sea igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de f en x. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? F en 0 vale 3. Y esto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha. La función está definida como menos x al cuadrado más 3x más a. Entonces, tengo un 3 acá, y de este lado, cuando x tiende a 0, esto me queda a. Entonces obtuve el primer valor de que resulte la igualdad entre lo que vale la función evaluada en 0 y el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Ahora vamos a analizar el cambio en 1. Entonces el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, la función vale la parábola menos x al cuadrado más 3x más, acá el a ya lo encontré, así que le voy a poner el 3 directamente,
igual a el límite cuando x tiende a 1 por derecha, que ahí me queda m por x más b. Entonces, si quiero seguir con eso, ¿qué me queda? Este límite cuando x tiende a 1 me queda menos 1 más 3 más 3, entonces 6 menos 1 me queda 5, ¿sí? Y del otro lado me queda m por 1 más b, me queda m más b. Entonces acá encontré una ecuación que relaciona m con b. Entonces ahí que con estas dos ecuaciones, si se satisfacen estas dos ecuaciones, ¿qué estoy cumpliendo? Estoy cumpliendo con la condición de continuidad. ¿Qué es lo que me falta? ¿Sí? Esto es la condición de continuidad. Ahora, además, necesito que sea derivable la función en el abierto, en el 0, 2. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar la función. Entonces, ¿qué me queda? Me queda f' en x es, en 0 no hace falta escribir la función en 0, nos va a dar 0. Si x está entre 0, sin contar el 0, y 1, cuando derivo la parábola me queda 3 menos 2x. Y si x está entre 1 y 2, derivo m por x más b y me queda m. ¿Sí? Entonces, para que una condición para que la derivada exista en x igual a 1 es que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f' en x sea igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha en f' en x, y que los dos sean números finitos iguales. Entonces, de este lado me queda el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Por izquierda la función vale 3 menos 2 vale 1. Perdón, acá es 3 menos 2x. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha, la función está definida como m. Entonces, de acá me queda 3 menos 2 me da 1. Y acá me queda m. Entonces obtengo que m es igual a 1. ¿Qué es lo único que me falta? Ya tengo que a vale 3, que m es igual a 1. Y si reemplazo el m acá, ¿sí? ¿Qué me queda? Me queda que 5 es igual a 1 más b. Entonces b es igual a 5 menos 1, que es 4. ¿Sí? Entonces ahí obtuve los valores de a, m y b para que se satisfagan las hipótesis del teorema del valor medio. Por un lado, la ecuación a es igual a 3 y 5 es igual a m más b la obtengo de la condición de continuidad en el cerrado, ¿sí? en el 0,2. Y por el otro lado necesitamos que la función sea derivable en el abierto 0,2. Entonces derivamos y necesitamos que la función sea derivable en 1. Entonces ahora podemos incluir ese valor en cualquiera de los dos y vemos que para que eso suceda m tiene que ser igual a 1. Entonces después reemplazamos acá y obtuvimos el valor de b. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 24, ¿sí? tenemos que demostrar que las funciones de los ejercicios, en los ejercicios 19 a 26 tienen exactamente un 0 en el intervalo. La idea de este tipo de ejercicios es usar el teorema del valor medio para probar esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que tiene dos ceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que existen dos puntos en los que la
función corta al eje X. Entonces, si yo tengo una función que es continua y derivable en este intervalo, ¿sí? En el intervalo determinado por los puntos, supónganse que uno es A y el otro es B. Entonces, si yo tengo que la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, ¿qué me está diciendo el teorema de Rolle? El teorema de Rolle me estaría diciendo que f', que existe un C, ¿sí? Existe C que pertenece a la B, tal que f' en C es igual a f en A menos f en B menos f en A sobre B menos A. Pero acá ¿qué pasa? F en B, ¿sí? Menos f en A. Si en esos dos puntos la función vale 0, supónganse que hace algo así, esta resta es 0 menos 0 y esto es B menos A. Entonces esto nos queda 0 sobre B menos A, que es 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tendría dos valores que hacen 0 a la función, tiene que existir un C en el medio. Si la función cumple que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, tiene que existir un C donde la derivada se anule. Y esto, si no pasa, si la derivada no se anula, esto me está diciendo que no hay dos ceros, ¿sí? Entonces, por un lado, eso nos va a decir que no hay dos ceros, pero por el otro necesitamos también probar que hay al menos un cero. Y lo que se puede hacer ahí es encontrar un valor de la función para algún valor de su dominio en el que la función sea negativa y otro valor para el que la función sea positiva. Entonces, si la función es continua, nosotros sabemos que al menos una vez va a cruzar al eje X y por lo menos un cero va a tener. Entonces, esa es la idea de este tipo de ejercicios. Entonces, tenemos el ejercicio 24, tenemos la función que es r de tita igual a 2 tita menos coseno cuadrado de tita más raíz de 2. Lo que podemos hacer es primero derivar la función y ver si tiene algún cero esta derivada. R' de tita es la derivada de 2 por tita, que es 2, menos la derivada del coseno cuadrado de tita, que sería 2 coseno de tita por la derivada del coseno, que es menos seno de tita, más raíz de 2, que la derivada es 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 más 2 coseno de tita seno de tita. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que ver si esto se anula, ¿sí? En este caso, quiero saber si 0 es igual a 2 más 2 coseno de tita seno de tita. Entonces me queda menos 2 es igual a 2 coseno de tita seno de tita, y me queda menos 1, porque me queda menos 2 dividido 2, es igual a coseno de tita seno de tita. Y acá podemos trabajarlo de distinta forma esto, pero nosotros sabemos que el seno y el coseno pueden tomar valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Y ambos pueden valer menos 1, pero no pueden valer menos 1 al mismo tiempo. Y si tengo dos números que son menores que 0, nunca me va a dar, tengo dos números que están entre menos 1 y 1, en el abierto nunca nos va a dar el producto 1 o menos 1. Entonces las opciones para llegar a este menos 1 son que una de estas dos
sea menos 1. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo el coseno es menos 1? El coseno es menos 1 cuando tita es igual a pi. Y en ese caso el seno me da igual a 0. Y cuando el seno de tita es igual a menos 1, en menos pi sobre 2. Pero en ese caso el coseno es igual a 0. Entonces esto nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que R' de tita es distinto de 0, ¿sí? Para todo tita. En particular, en este caso nos está diciendo que el dominio es desde menos infinito a infinito, así que son todos los reales. Para todo tita que pertenece a los reales. Entonces, sabemos que la derivada no se anula nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la derivada no se anula nunca, acá me está diciendo que no puede haber dos valores o más de dos valores, ¿sí? Porque si habría otro, podría tomar otro intervalo y que acá en el medio haya otro valor donde se anula una derivada. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si no se anula nunca, puede ser que R, la función, entonces R no tiene ceros o tiene uno solo. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que tratar de explicar por qué sabemos que sí tiene uno solo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar algunos valores. Por ejemplo, si tomamos, acá podemos tomar cualquier valor de tita porque el dominio son todos los reales. Si tomamos R en 0, ¿sí? ¿Esto qué me va a quedar? R en 0 me queda 2 por 0 menos coseno cuadrado de 0 más raíz de 2. El coseno de cuadrado de 0, el coseno de 0 es 1. Al cuadrado me da 1, entonces me queda 2 menos 1, 1 más raíz de 2, que es mayor que 0. Y ahora nos gustaría tomar algo que sea menor que 0. Entonces puedo tomar un valor de tita negativo, ¿sí? Esto está entre 0 y 1 y esto es raíz de 2. Entonces en total, si sumo eso, si esto es un 1 positivo y un raíz de 2, podría probar con tita igual a menos 2pi. ¿Por qué? Entonces ahí me quedaría 2 por menos 2pi. En menos 2pi el coseno vale 1, entonces acá me queda menos coseno cuadrado que es 1, más raíz de 2, y acá me queda menos 4pi menos 1 más raíz de 2, y esto es menor que 0. Entonces acá estamos viendo que la función en 0 me da un número mayor que 0, ¿sí? Y en menos 2pi me da un número que es menor que 0, ¿sí? Entonces, como la función es continua, porque es suma de funciones continuas, sabemos que no sé por dónde va a pasar la función acá, pero es continua y toma un valor negativo para menos 2pi y un valor positivo para 0. Entonces, por lo tanto, un 0 tiene que haber. Entonces, por un lado, de esta forma probamos que al menos hay un 0, porque la función es continua y toma valores positivos y negativos. Y al ver que la derivada no se anula nunca, podemos probar que además ese 0 es el único que hay. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 50 nos dice: un camionero recibió una multa en la caseta de cobro de una carretera, según la cual en 2 horas había recorrido 159 millas en la autopista, que tiene un límite de velocidad de 65 millas por hora.
Entonces nos dice que el camionero fue multado por exceso de velocidad y nos pregunta por qué fue multado. Entonces, dentro de las aplicaciones que podemos hacer del teorema del valor medio, podemos pensar que tenemos una función distancia en función del tiempo, ¿sí? Que esto nos da las millas recorridas en función del tiempo. Y si nosotros derivamos, ¿sí?, la derivada de la distancia, ¿qué me da? Me da la velocidad, ¿sí? Entonces yo puedo usar esto como estoy suponiendo que la función distancia que me da la recorrida, que me da la distancia que recorre un auto, es una función que es continua y que, porque el tiempo es continuo y que además es derivable porque es suave el cambio que puede hacer en esa distancia. Entonces podemos pensar que el teorema del valor medio, ¿sí?, me estaría diciendo que d' en c, que es la velocidad en c, existe un c tal que la velocidad en c va a ser igual a la distancia en b menos la distancia en a sobre b menos a. Pero ahora, ¿quién es a? ¿Quién es b? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces tenemos que la función distancia depende del tiempo. Entonces podríamos pensar que el tiempo, el valor de a, ¿sí?, para el tiempo es 0, el que arrancamos en el tiempo 0, y que le dicen que a las 2 horas, ¿sí?, hizo 159 millas. Entonces t igual b, ¿sí?, el segundo valor sería, esto pasó a las 2 horas, entonces a las 2 horas. Entonces tenemos, el tiempo está en horas, el a es 0 horas y el b es 2 horas. Entonces tenemos la función distancia en el intervalo 0,2, donde suponemos que es continua en el cerrado la función distancia y derivable en el abierto. Entonces, si t es 0 y 2 horas, podemos reemplazar acá y sabemos que para algún valor c entre 0 y 2, tenemos que la distancia en b a las 2 horas había hecho 159 millas menos la distancia en a, suponemos que partió del punto 0, sobre el b, que son las 2 horas menos las 0 horas. Entonces acá me quedan millas sobre horas y 159 sobre 2. Esto nos da 79,5 millas sobre horas. Entonces, ¿qué me está diciendo acá este teorema? Que como la función distancia suponemos que es continua y derivable, continua en el cerrado, derivable en el abierto, si suponemos que el valor de a es 0 horas, el valor de b es 2 horas, y sabemos que la derivada de la función distancia es la función velocidad, entonces esto me está diciendo que existe un c, ¿sí?, que pertenece al 0,2, es decir, existe un momento en esas 2 horas donde la velocidad en ese momento tuvo que haber sido el promedio de la velocidad, que en este caso es 79,5 millas por hora. Como el teorema me dice que tuvo que haber al menos un momento en el que esto suceda, y la velocidad máxima es de 65 millas por hora, entonces quiere decir que se excedió en la velocidad máxima y por lo tanto es correcto que lo hayan multado por exceso de velocidad. Pasamos al ejercicio siguiente. En el ejercicio 56 tenemos la media aritmética de A y B. Dice, la media aritmética de dos números A y B es el número A más B sobre 2. Pruebe que el valor de C en la conclusión del teorema del valor medio para f en x igual a x al cuadrado en cualquier intervalo AB es C igual la media aritmética. Entonces me dice que tengo que probar que
para f en x igual a x al cuadrado, le aplico el teorema del valor medio en el intervalo AB. Yo sé que la parábola es continua y derivable en todo R, entonces en particular va a ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Calculo la derivada, que me queda 2x, entonces ahora verifico. F' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Y cuando reemplazo, esto me está diciendo que f' en C es 2 por C. Esto es igual a f en B, que es B cuadrado, menos f en A, que es A cuadrado, sobre B menos A. ¿Qué es lo que puedo hacer? Acá tengo el cuadrado, una diferencia de cuadrados, entonces esto lo puedo escribir como B menos A por B más A, ¿sí? Sobre el B menos A que tengo acá. Entonces esto se va a cancelar y llego a que 2C es igual a B más A. Y si despejo C me queda B más A sobre 2, que es exactamente lo que estábamos buscando, porque me decía, pruebe que el valor de C en la conclusión del teorema del valor medio para la función x cuadrado en cualquier intervalo AB, ¿sí? Que es lo que hicimos, es C igual a B más A sobre 2. Entonces sabemos que este C está en el abierto AB. Vamos entonces al último ejercicio de la sección. En el ejercicio 64 nos dice, demuestre que para cualesquiera números A y B se cumple la desigualdad del seno. Y la desigualdad del seno lo que me dice es que seno de B menos seno de A es menor o igual que B menos A. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de acomodar esto de alguna forma para poder usar el teorema del valor medio, que es lo que se da en esta sección. Entonces puedo acá, como tengo un valor absoluto, pasar dividiendo o dividir a ambos lados de la desigualdad por el valor absoluto de B menos A. Entonces acá me quedaría esto sobre B menos A. Y bueno, fíjense que esto parecería ser el valor absoluto de f en B menos f en A sobre el valor absoluto de B menos A. Entonces parecería que acá se usa algo así como el valor absoluto del teorema del valor medio para una función f en x, ¿sí? Que podría ser seno de x. Entonces vamos a probar si podemos hacer eso. Si podemos aplicar el teorema del valor medio para la función f en x igual seno de x en el intervalo AB y ver si podemos llegar a esta conclusión, que es la desigualdad del seno. Entonces sabemos por un lado que el seno de x es continuo y derivable en todos los reales, entonces es continua en el cerrado, derivable en el abierto, eso se cumple. Calculamos la derivada del seno es coseno de x. Y ahora escribimos entonces el teorema del valor medio. El teorema del valor medio me dice que f' en C, existe un C que pertenece a la B, tal que f' en C es igual a f en B menos f en A sobre B menos A. Entonces ahí, ¿qué me queda? F' en C va a ser coseno de C, igual a f en B es seno de B menos f en A es seno de A sobre B menos A. Y acá ya más o menos llegamos. ¿Qué nos falta hacer? Acá está tomando valor absoluto, entonces yo puedo tomar valor absoluto a ambos lados de la desigualdad. Y entonces, ¿a qué llegué? A que el valor absoluto del coseno de C es igual a el valor absoluto del seno de B menos el seno de A sobre B menos A. Como tenemos una división por propiedad de los valores absolutos, esto es el valor absoluto de el numerador dividido el valor absoluto del denominador, ¿sí? Por propiedad del valor absoluto con respecto a la división. Entonces lo único que nos quedaría es trabajar esto. ¿Pero qué podemos hacer con este coseno de C?
Bueno, justamente nosotros sabemos que el coseno está acotado entre -1 y 1 y el valor absoluto del coseno es siempre menor o igual que 1, ¿sí? Y entonces ahí prácticamente ya llegamos, porque si hacemos pasaje de término, nos queda que el módulo de b menos a es mayor o igual que seno de b menos seno de a, ¿sí? Y esa es la desigualdad del seno que queríamos probar. Con eso concluyen los ejercicios de esta sección.